la clase de hoy. Ya. Muy bien, vamos a pedir que todos estén en silencio, incluido la pequeña que está aquí, silencio, todos en silencio. Muy bien, vamos a ver lo que es la temática de Simple Past. Good evening, good evening, student. Good evening to everyone. Today we're going to talk about the simple past, how we can use the simple past in our maybe speaking. Okay, so let's go. Hemos ido viendo temáticas, ¿no? Del presente simple, presente continuo, modal verbos, ¿no? Verbos modales. Y hoy lo que vamos a ver justamente es el pasado simple, ¿no? Entonces, estamos viendo prácticamente la gramática, ¿no? Porque ya se había dicho que ya el tercer bimestre y cuarto vamos a ver la parte técnica de lo que es justamente el inglés técnico, ¿no? De su área, que sería obviamente las partes de la computadora y todo, ¿no? Que tiene que ir acompañado del inglés gramatical y comunicativo. No sé si se dan cuenta, yo estoy pidiendo poco a poco la parte comunicativa, que es un poco complicado trabajarlo a nivel virtual, pero no imposible. Ya les había solicitado lo que es un video, ¿no? Y les solicito un video para que ustedes me presenten ese video, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver la temática del Simple Past. Si se acaba el tiempo, por favor, les voy a solicitar que una vez si se acaba nuestro tiempo, vuelvan a entrar al mismo link que ingresaron, ¿ya? Del Zoom. El pasado simple generalmente se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior actual, es decir, una acción que concluyó ya, ¿verdad? La duración no es relevante, el tiempo en que se sitúa la acción puede ser el pasado reciente o un pasado lejano. Es como decir, yo digo, por ejemplo, ¿qué hiciste ayer? Yo cociné, yo bailé, yo fui a la ciudad. Entonces son acciones que tuvieron, digamos, una acción reciente, pero obviamente en el pasado, ¿no? Y un pasado lejano sería, ¿dónde has estado todo ese tiempo? Yo he estado en Cochabamba, yo he trabajado en el instituto, entonces es un pasado lejano, obviamente con el verbo haber. Siempre se utiliza el simple past para referirse o cuando ocurrió algo, de modo que va asociado a ciertas expresiones temporales que indican, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el simple past dijimos, ¿no? Que vamos a utilizarlo en una acción que ocurrió en el pasado, ¿no? Además, utilizamos en el simple past, vamos a utilizar lo que es algunos adverbios de frecuencia, como por ejemplo serían often, sometimes y always. Often significa a menudo, sometimes, algunas veces, always, siempre. I sometimes walk at home at lunchtime, que dice yo algunas veces camino a casa a la hora del almuerzo, ¿verdad? I often brought my lunch to school, ¿verdad? Igual aquí tenemos una acción en el pasado. Lo vamos a explicar poco a poco. Y ahorita un poquito. Muy bien. Y aquí tenemos justamente el pasado simple, que el pasado simple es una acción, obviamente, en el pasado, past. Y aquí tenemos, por ejemplo, una acción de la hora que sigue presente, pero no estamos viendo el presente, no estamos viendo el pasado. Y aquí una acción en el futuro. La acción del simple past va a ser justamente en el past, ¿no? En lo que es en la acción pasada. Past, ¿verdad? Muy bien. También podemos decir que la estructura del pasado simple va a ser sujeto, verbo en pasado, más la terminación en ed, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo lo que es el verbo trabajar, I work, ¿no? Si quisiera decir trabajé en verbo pasado, prácticamente el pasado simple con los verbos regulares es aumentando ed. Aquí tengo, por ejemplo, I worked, you worked, he worked, we worked, you worked, and they worked. Entonces, si bien se escribe I worked, you worked, ¿verdad? Pero la pronunciación de esta ed en realidad se pronuncia como si fuese una T, solamente una T, así. Quisiera decir trabajé,
I worked. Tú trabajaste, you worked. He worked. He worked. Así estoy hablando en el tiempo pasado, ¿no? Entonces, en lo que es, para hacer la terminación del pasado, en lo que es en los verbos regulares, prácticamente en inglés es fácil, ¿no? Sabemos que el pasado simple en inglés es una acción que pasó en el pasado, ¿verdad? Ahora, el pasado simple en inglés hay que reconocerlo de dos formas. Existen dos tipos de verbos, ¿no? Uno son los verbos regulares. Y otros son los verbos irregulares. Entonces, para trabajar el pasado de ambos grupos de verbos, es distinto su uso, ¿verdad? Por ejemplo, para los verbos regulares, el pasado se forma aumentando lo que es la partícula ed a los verbos. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar el verbo, un verbo regular, que sería, por ejemplo, el verbo caminar, ¿no? Walk. Es caminar, ¿verdad? Si quisiera decir, por ejemplo, yo caminé, ¿verdad? Entonces tendría que hacer la acción pasada. Entonces yo decimos I y pongo el verbo caminar, ¿verdad? Y la terminación del pasado para el verbo regular, ed. Yo ya sé desde que de mis conocimientos básicos que el verbo walk, caminar, es un verbo regular, ¿no? El verbo walk es un verbo regular. Y generalmente se dice que para los verbos regulares, para hacer el pasado simple, aumentamos ed, ¿verdad? Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando ed. Ahora, ¿cómo puedes si yo quisiera decir tú caminaste? Es también fácil. Pongo you, ¿verdad? Pongo el verbo walk y la terminación del pasado, que sería en este caso ed, ¿verdad? En este caso sería tú caminaste, you walked. Y esta ed ya es su marca del pasado, ¿verdad? Ahora quisiera decir el camino, tendría que ser he walked. Y que añado para hacer el camino, la terminación ed. Lo mismo pasa con she, ¿verdad? Ella caminó. Nosotros caminamos, de igual manera va a ser poniendo la ed, we walk. Ustedes caminaron, you walk. Ellos o ellas caminaron, va a ser they walk. Entonces, en conclusión, se dan cuenta que conjugar un verbo en pasado simple con verbos regulares en inglés es bastante fácil. ¿Por qué? Porque en todos estoy poniendo walk it, walk it, walk it, como lo estoy pronunciando como lo estoy escribiendo, pero sabemos que no se pronuncia así, ¿verdad? Solamente para la explicación. Entonces, si se dan cuenta, en todos es walk it, walk it, walk it. ¿Por qué? Es lo bonito del pasado del inglés, que es bien fácil de los verbos regulares. Tú pones ed al verbo regular y ya tienes pasado en inglés. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí yo tengo un verbo regular? Estoy diciendo que para los verbos regulares aumentamos ed para formar el pasado, ¿no? Entonces dijimos que vamos a aumentar. Aumentamos ed, ¿no? ed justamente para qué? Realizar el pasado, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, esa es aumentamos ed. ¿A quiénes? A los verbos regulares. Obviamente aquí estoy hablando de los verbos regulares. Y, por ejemplo, tengo otro verbo regular que es decide, ¿no? Que es decide, decide. Este verbo termina en e. Yo sé que este verbo, por ejemplo, es un verbo regular. Hay una lista de verbos donde les dice estos son los verbos regulares y estos son los verbos irregulares, ¿ya? Lo único que tenemos que saber es aprendernos de memoria cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares. Eso ya es, eso es autónomo. Cada uno de nosotros tiene que aprender
cuáles son los verbos regulares y cuáles son los irregulares. Y en internet hay una lista. Ustedes ponen lista de verbos regulares para el pasado simple, les va a aparecer como unos 200, 300 verbos. Lista de verbos irregulares va a salir una lista de verbos irregulares. Para los verbos regulares prácticamente es fácil para hacer el pasado. Solamente aumentamos ed para formar el pasado, ¿verdad? Ahora, decía que este verbo decide es un verbo regular. Para hacer su pasado va a ser, fíjense, si este verbo termina en e, ¿qué es lo que voy a hacer? Directamente añadimos la d. ¿Por qué? Porque el verbo ya termina en e. Ahora, ¿qué pasa si aumentase ed? Entonces hubiese doble e, entonces eso es erróneo. Cuando el verbo termina en e y es un verbo regular, directamente se añade d para hacer lo que es el pasado, ¿no? La forma pasada del verbo. Pero yo quisiera decir, yo decidí, entonces voy a hacer, fíjense, yo voy a poner aquí, yo decidí, I decide. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Directa, como el verbo termina en e, entonces yo sé que es un verbo regular y directamente aumento la d, ¿verdad? Y estoy diciendo ahí, yo decidí. Estoy diciendo, por ejemplo, Miguel decidió o Juan decidió, entonces voy a poner Juan decidió. Entonces, fíjense, igual. Entonces, prácticamente, como el verbo termina en e, directamente he añadido la d, ¿verdad? Eso quiero que se note, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo aquí lo que es el verbo, por ejemplo, vamos a poner en estos participantes. Brandon, por ejemplo, Brandon Valencia, vamos a decir, ¿no? Ayer, por ejemplo, ayer decimos en inglés, yesterday. Yesterday. Ayer, Brandon Valencia. Brandon Valencia. ¿Qué hizo ayer? Digamos, supongamos que se encontraba con su novia. Vamos a decir, besó a su novia. Entonces, el verbo besar es kiss. ¿No? Entonces, aquí tengo kiss, que significa besar. Este verbo kiss es un verbo regular. Entonces, como es un verbo regular, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que aumentar ed. Entonces, aquí yo voy a decir Brandon Valencia kiss. Besó. Entonces, si quise decir besó, ¿qué es lo que tengo que añadir? La ed del pasado simple. Kissed. Kissed. ¿Verdad? Entonces, aquí yo tengo ya el pasado. A su novia, entonces voy a decir to her girlfriend. A su novia. Entonces, fíjense que acá tengo, estoy diciendo que ayer Brandon besó a su novia. Entonces, allí tenemos eso. ¿Verdad? Entonces, ese es el verbo besar. Entonces, el pasado de los verbos regulares se realiza aumentando lo que es la ed, ¿verdad? Sin embargo, el pasado de los verbos irregulares es completamente diferente. Por ejemplo, acá yo tengo un verbo irregular que podría ser, por ejemplo, el verbo comer. Exactamente. Y, por favor, van a deshabilitar sus micrófonos. Eat es el verbo comer. Entonces, eat es un verbo irregular. Entonces, ¿qué pasa con los verbos irregulares? En este caso, por ejemplo, cuando un verbo es irregular, su pasado cambia por completo. ¿Qué quiere decir cambio por completo? Cambia al 100%. La única opción que tenemos es memorizarnos. Y el pasado del verbo eat es ate. Fíjense, no hay donde te dice como en los verbos regulares tú tienes que aumentar ed para formar su pasado. No. Más al contrario, aquí es el verbo eat y su pasado es ate. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es aprendernos de memoria, ¿verdad?
Entonces yo quise decir yo comí, I ate, ¿verdad? Entonces yo le estoy diciendo yo comí, I ate, ¿no? Tú comiste y así, y aquí se repite igual. Lo bonito del inglés es que el mismo verbo se va a repetir en todos sus pronombres personales, como en el caso de la terminación ed. He ate, she ate, it ate. Estoy diciendo, por ejemplo, it ate, él comió, ¿verdad? Nosotros comimos, we ate, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que, a qué quiero llegar? Que los pasados de los verbos en inglés prácticamente se lo hace de la forma más fácil, ¿no? Existen dos grupos de verbos. Por favor, ¿quiénes están habilitando su micrófono? Les pido que deshabiliten su micrófono. Entonces tenemos aquí, decimos que los pasados en inglés vamos a diferenciarlos en dos grupos de conjugación para hacer el pasado. Existen los verbos regulares donde voy a tener que aumentar la terminación. Johnny Guarayo, por favor, deshabilite su micrófono. Tenemos lo que es las dos listas de verbos, verbos regulares y verbos regulares, ¿verdad? Entonces, diferenciamos los dos tipos de grupos de verbos en inglés en el pasado simple. Y lo que vamos a hacer es que para los verbos regulares, para hacer el pasado simple, voy a tener que aumentar ed para indicar la acción pasada. Por ejemplo, cuando yo digo yo camino, tú caminas, estoy hablando en tiempo presente. Si quisieras decir yo caminé, tú caminaste, él caminó, entonces yo tengo que analizar, por ejemplo, cómo se dice caminar en inglés y voy a encontrar en el diccionario que es walk. Analizo si este verbo walk es un verbo regular y efectivamente es un verbo regular. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando es un verbo regular para hacer el pasado? Tengo que aumentar, tengo que añadir la terminación ed al verbo. Y aquí justamente añadí I walk, you walk, he walked, she walked. Si se dan cuenta, añadí ed. La conjugación es la misma desde I hasta they. Es lo bonito del inglés, lo fácil. Y cuando yo quiero decir nosotros caminamos, voy a decir we walked. Quiero decir yo caminé, I walked. Entonces, eso es lo bonito del inglés. Lo único que hice es aumentar ed porque es un verbo regular. ¿Qué pasa si el verbo, por ejemplo, es un verbo regular, pero termina en e? Entonces, si termina el verbo en e, entonces ya no hay la necesidad de aumentar otra ed, entonces se vería repetitivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si el verbo termina en e, directamente añado una d. Ese es el caso excepcional, ¿no? Ahora, para los verbos irregulares, el pasado simple, no hay una regla donde te dice que tienes que aumentar ed, ied, no nada. Más al contrario, en este caso, los verbos irregulares se aprenden de memoria, ¿verdad? Y quiere decir que cuando yo tenga aquí el verbo comer, su conjugación en pasado simple va a ser completamente diferente. La opción que yo tengo es aprenderlo de memoria, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay una tercera fórmula para los verbos irregulares, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo lo que es el verbo estudiar, ¿no? Este es el verbo estudiar, study. Ese verbo study es un verbo regular. Entonces, yo ya sé por defecto cuáles son verbos regulares y cuáles son irregulares. Tengo que tener una lista, ¿no? Y tengo que aprender esa lista. Estos son los verbos regulares y estos son irregulares. Entonces, cuando los verbos terminan en Y, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar la Y por la I latina, la E y la D para hacer su pasado simple. Quisiera decir yo estudié, entonces va a ser I studied, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa cuando el verbo termina en Y? Elimino la Y, pongo la I latina, la terminación ED y ya tengo el pasado. Yo estudié. Tú estudiaste igual. Studies, el verbo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos? Termina en Y, eliminamos la Y, ponemos la I latina, después de eso ponemos la terminación del pasado en verbo regular, que es la ED, ¿verdad? Nosotros estudiamos lo mismo, ¿verdad? Ya saben que lo mismo se repite en todos los verbos. Eliminamos la Y latina, E y D. Entonces, repito, cuando el verbo termina en Y, elimino la Y y pongo la terminación IED para hacer la conjugación verbal en pasado simple, ¿verdad?
Entonces, y eso es justamente lo que estamos explicando en las diapositivas de hoy día, ¿verdad? Entonces, y aquí está justo, no, no es ese, es esto, ¿no? Y está eso justamente, ¿no? Aquí tenemos el pasado simple. Para hacer el pasado simple necesitamos sujeto, un verbo en pasado más la terminación ed. Por ejemplo, aquí yo tengo el verbo work, trabajar. I worked, you worked, he worked. Entonces, en todos se repite lo mismo, la misma procedencia, ¿no? Lo que hice fue aumentar ed para marcar el pasado siempre de los verbos regulares, ¿no? Entonces, aquí dice I work, yo trabajé, tú trabajaste, trabajó. Obviamente que estoy hablando en el pasado, ¿verdad? Ahora, como norma general, para formar el pasado en inglés se añade ed a un verbo. Por ejemplo, aquí tengo work, para hacer su pasado worked. Aunque hay que tener en cuenta unas consideraciones. Para formar el pasado se sustituye la E al final por la ED, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo use, termina en E. Entonces, ¿qué es lo que ha aumentado directamente? La D. Die, que es el morir. Murió, entonces tendría que ser aumentando la D directamente como el verbo termina en E. Eso les estoy explicando, ¿no? Complementos para el pasado simple, es decir, conectores. Por ejemplo, cuando yo hablo en el pasado digo ayer, hace 2 años, en 2008, hace 1 año, ¿verdad? Y como digo ello, por ejemplo, yo digo yesterday, ayer. 2 years ago, hace 2 años. En 2008, en 2008, hace 1 año, last year. Por ejemplo, el 1 del 2000. On 1st of 2000. En julio, en julio. Entonces, por ejemplo, ahí está, ¿no? La negación en el pasado simple, por ejemplo, se hace utilizando lo que es un auxiliar. Ese auxiliar es lo que es el did, ¿no? Yo utilizo el did para hacer la forma negativa más lo que es la partícula not. Fíjense, la formación de la negación en pasado simple es más sencilla que la afirmación. Y tenemos acá justamente, para hacer la forma negativa, necesito el sujeto, más el auxiliar did, más la partícula not, el verbo en infinitivo sin to, más el complemento. Y aquí justamente tengo mi oración. Aquí tengo, por ejemplo, el sujeto I, el auxiliar did del pasado, más la partícula not y el verbo use, que es el verbo base. Aquí es el verbo principal de use. Aquí no he aumentado de, ni ed, nada. ¿Por qué? Porque aquí dice que el verbo tiene que estar en infinitivo sin to y por último el predicado. Aquí, por ejemplo, dice yo no usé la computadora. I did not use the computer. Ahora, si quisiese, por ejemplo, hacer la forma contractada de esta oración, sí se puede hacer la forma contractada, ¿verdad? De esta oración. Y prácticamente la forma contractada de esta oración es diciendo I. Y la forma contractada de did not es didn't. Generalmente sabemos que vamos a utilizar la forma contractada para hablar más rápido. I didn't use the computer. Si usted quiere hablar más rápido, siempre tiene que utilizar la forma contractada. Pero generalmente la forma larga se utiliza ¿para qué? Para hablar en forma estándar, más un lenguaje más formal. Un lenguaje informal es justamente con la forma contractada y para hablar más rápido, ¿no? Entonces, esa es la forma negativa. Necesito sujeto, auxiliar did, partícula not, verbo en infinitivo, sin to, más el predicado. ¿Qué pasa la forma interrogativa? La forma interrogativa en simple past, por ejemplo, es poniendo el did. Aquí está, si ustedes se dan cuenta. El did tengo que poner delante del sujeto. Luego va a venir el verbo en infinitivo sin to, más el complemento. Por ejemplo, aquí yo tengo una hora. Si se acaba el tiempo, vamos a entrar al mismo link, ¿ya? Acá yo tengo, por ejemplo, la oración, ¿no? En presente. You use the computer. Tú utilizas la computadora. Y quisiera decir, tú utilizaste, entonces tengo que comentar aquí la terminación del verbo del pasado simple, ¿no? Entonces yo pongo la terminación de y ya tengo lo que es el pasado, ¿no? You use the computer. You used the computer. Si quisiera hacer en forma interrogativa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner primero el did, luego el sujeto, aquí ya tengo you,
y luego el verbo infinitivo sin la D. Eso es lo que dice aquí, verbo infinitivo sin to, ni sin ningún tipo de conjugación. Entonces yo pongo aquí, did you use the computer? Y fíjense, aquí el verbo ya no está conjugado. Cuando yo hago la forma interrogativa y negativa del pasado simple, el verbo tiene que estar en su forma base sin ningún tipo de modificación, ¿ya? Ahora, si quise hacer un tipo de pregunta, por ejemplo, informativa, aquí pongo el marcador, la stack question, adelante, luego auxiliar, luego sujeto, luego el verbo principal y por último el predicado. Aquí dice, did you use the computer? ¿Usaste la computadora? ¿Sí o no? Yes, I did. Sí, lo hice. No, no lo hice. No, I didn't. Ahora digo, ¿por qué utilizaste la computadora? Entonces, el por qué ya sabemos que es un marcador de pregunta, ¿no? Why did you use the computer? Eso sería, por ejemplo, ¿no? La parte de los verbos, ¿no? Dijimos aquí, ¿no? Vamos a utilizar generalmente el pasado simple, lo hemos dividido, ¿no? En verbos regulares y en verbos irregulares, ¿verdad? Esa explicación está aquí adelante, ¿no? En español, ¿no? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, forming the simple past para los verbos regulares. Para los verbos regulares necesitamos sujeto, un verbo, más la terminación ed, lo que expliqué, ¿no? Aquí dice por algo verbos regulares. Entonces, eso. Y la forma negativa necesito un sujeto más el auxiliar did, que es del pasado, más la partícula not, más el verbo infinitivo sin to. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, digo, they did not use the computer. Entonces, fíjense aquí estoy poniendo el verbo sin ningún tipo de conjugación. En la forma interrogativa primero viene el did, más el sujeto, más el verbo infinitivo sin to. Did they use the computer? Ellos utilizaron la computadora. Entonces, es nuestra forma interrogativa. La interrogativa negativa prácticamente es poner el did, luego la partícula not, luego el sujeto y luego el verbo infinitivo y por último el predicado, ¿no? Didn't you play? ¿No jugaste? Es una pregunta negativa, ¿no? Y ahí está, ¿verdad? Entonces aquí tengo, por ejemplo, una forma, la conjugación en forma afirmativa de los verbos regulares. Aquí claramente dice regulares. Entonces, para los regulares, ¿cuál había sido su forma? Había sido aumentando una ed. Aquí tengo la forma afirmativa que digo, yo caminé, tú caminaste, él caminó, nosotros caminamos y ellos y ellas caminaron. I walked, you walked, he walked, etc. La forma negativa prácticamente es poniendo el auxiliar did más la partícula not. Entonces sería I did not walk, you did not walk, he did not walk, we did not walk, and they did not walk. Si no quisiese hablar así o bien largo y digo I did not walk, es muy largo, entonces lo elimino y lo hago de la forma contractada. Entonces la forma contractada es poniendo una N, ¿no? Con un apóstrofo y la T. Entonces sería ahí, I didn't walk. Ya no sería did not, sino se leería didn't. Esto es did not walk y aquí es didn't walk. En la forma interrogativa se trabaja con el auxiliar did igual, solamente que el did va a venir antes del sujeto, luego el predicado, perdón, luego el verbo y por último el predicado. Repito, la forma negativa se trabaja con el auxiliar did, también la forma interrogativa, solamente que en la forma negativa, aparte de utilizar el auxiliar did del pasado, utilizo la partícula not. Y en la interrogativa solamente utilizo el did, ¿no? Y obviamente que cuando utilizo la forma negativa e interrogativa, utilizo auxiliar did. Mi verbo tiene que ser en su forma base, no tiene que tener ningún tipo de conjugación como la tiene en la forma afirmativa. Eso sería la explicación de los verbos regulares del pasado simple. Los verbos irregulares es un tanto complejo, ¿no? No lo he llegado a explicar tan bien. La siguiente clase voy a explicar mejor lo que es el pasado de los verbos irregulares, pero ya les había explicado, ¿no? Algo adelantado acá, ¿no? Que prácticamente los verbos irregulares no tienen lo que es una regla específica, ¿no? Por ejemplo, esta es una forma afirmativa. Yo comí, tú comiste, él comió, ella comió, esto comió, nosotros comimos. La forma negativa de esto, si quise decir yo no comí, tendría que ser la forma negativa. ¿Cómo tendría que ser? Entonces, la forma negativa prácticamente va a ser
con lo que es directamente I. Entonces, la forma negativa, acuérdense que se trabaja con el did, ¿no? Did not y el verbo comer. Eat. Entonces, aquí el verbo, por ejemplo, yo no comí, digamos, sapos. Aquí, como ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí el verbo comer es eat y su verbo en pasado es ate. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Cuando yo utilizo la forma negativa en los verbos irregulares, prácticamente el verbo tiene que estar en su forma base, en su forma original, como lo indica acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes ven, el verbo dice tiene que estar en verbo infinitivo, es decir, su forma original, su forma infinitiva. No tiene por qué conjugarse cuando hago la forma negativa. Entonces, hay muchas personas que me ponen I did not de esta forma, ¿verdad? Es la forma correcta. Esta es la forma incorrecta de hacer esa oración. Entonces, I did not, y ya buscan, el verbo comer, su pasado había sido ate. Como es un verbo regular, entonces hacen de esa forma, ¿no? Esto estaría forma mal, erróneo. ¿Por qué? Porque aquí están conjugando el verbo. Entonces, yo sé que tengo que conjugar el verbo solamente cuando hago la forma afirmativa. Entonces, la forma afirmativa de esta oración, ¿cuál sería? La forma afirmativa prácticamente es decir, yo comí sapos, digamos, si comemos, digamos, ayer. Entonces, yesterday, fíjense. Entonces, aquí sí, en la forma afirmativa, tengo que especificar que comí. Y sé que prácticamente el verbo comer, ¿verdad? El verbo comer es un verbo irregular, ¿no? Como es un verbo irregular, ¿qué es lo que tengo que saber? Si es un verbo irregular, lo que tengo que saber es que su conjugación cambia por completo y su conjugación del verbo comer va a ser ate, en pasado simple. Y eso es aprendizaje memorístico. Hay que aprender los verbos irregulares de memoria. Su forma afirmativa es obviamente cambiando el verbo al pasado. Su forma negativa es manteniendo la forma original del verbo sin cambiarlo al pasado. La forma interrogativa de igual manera sería de esta forma. Ya sabemos que esta oración está errónea, ¿no? ¿Por qué? Porque han conjugado el verbo. Ya. Entonces, la forma interrogativa prácticamente es como les había explicado, ¿no? ¿Cómo sería la forma interrogativa? La forma interrogativa sería de igual manera, ¿no? Traigo el auxiliar did adelante, luego el sujeto, luego tenemos el verbo, luego el predicado, ¿no? Y el signo de interrogación al final. Y mi respuesta podría ser sí, comí, yes I did. Y mi forma negativa podría ser no lo hice. I didn't. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, repito, en la forma interrogativa igual el verbo se va a mantener en su forma base. Fíjense, acá el verbo está en su forma base. No se ha cambiado para nada. ¿Por qué no he cambiado el verbo para nada? Porque estoy utilizando el auxiliar did. Y si utilizo el auxiliar did, entonces el verbo tiene que estar en su forma original sin llevarla al pasado. ¿Dónde sí el verbo tiene que llevarse al pasado? En la forma afirmativa. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando ningún tipo de auxiliar. Pero cuando utilizo el auxiliar did del pasado, entonces esta me permite utilizar mi verbo en su forma base, ¿verdad? Entonces repito, prácticamente el pasado simple en inglés me ayuda a hablar en pasado, ¿verdad? Y tengo para hacer el pasado en inglés es fácil. La conjugación de I hasta